El intercambio entre personas significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. Estamos entonces hablando de la comunicación, intercambio de información entre una y otra persona. El 77% respondió acertadamente en un promedio de 32 segundos. Pregunta 6. Dice que es la predeterminación de lo que deberían ser los costos actuales en condiciones planeadas, que servirá de base para el control de los costos y como una medida de la eficiencia productiva, establecer un estándar para comparar con los gastos, con los costos reales. El 27% respondió acertados. Y es que la pregunta casi nos daba la respuesta, porque dice establecer un estándar. Un elemento fundamental de los costos estándar es que se definen por mecanismos de naturaleza técnica, es decir, medimos el tiempo para producir, medimos qué tanto podemos producir con una yarda de materia prima. Podemos establecer qué cantidad de materia prima de forma estándar podemos elaborar. Entonces, por eso se dice que es un estándar. Y entonces, por ejemplo, nosotros cuando estemos trabajando con los estados financieros económicos, vamos a establecer el uso de los costos estándar como un elemento para formular los estados, para formular el presupuesto económico. Pregunta 7. A través de esta herramienta, la empresa establece la división del trabajo y la estructura necesaria para el funcionamiento. Con sus principios y herramientas se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad. Se definen las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. Entonces estamos refiriéndonos a la organización, porque dice la división del trabajo, la estructura y funcionamiento de principios y herramientas. Establecemos niveles de autoridad y responsabilidad. Eso es, en concreto, la organización. Y ahí están los deberes y responsabilidades en las dependencias y en las personas. El 68% respondió acertadamente en un promedio de 46 segundos. En el número 8, dice que son los medios por los cuales se lograrán los objetivos. Incluyen la expansión geográfica, estos son ejemplos, diversificación, está hablando de diversificación de productos y servicios, hablando de la adquisición de la competencia para obtener el control sobre proveedores o distribuidores o para desarrollar productos. Estamos hablando de penetrar en el mercado, de reducir bienes o servicios, la producción, o de liquidar algún bien o servicio que no nos está generando rentabilidad. Estamos hablando de las estrategias. ¿Por qué? Porque las estrategias son los medios para lograr los objetivos. 13 participantes acertaron en responder la pregunta 8. En la 9, dice que es el logro de las metas con el menor cantidad de recursos. La capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos. Estamos hablando de la eficiencia. 36% respondió acertadamente. Lo que ocurre es que la eficiencia deben ustedes recordarla siempre como el elemento que está relacionado con el uso de los recursos. Recursos financieros, recursos de personas, recursos materiales. Entonces, ¿por qué? Estos tres elementos intervienen para alcanzar los objetivos. Y lo que interesa acá es hacer el uso racional de estos recursos. Entonces es la eficiencia. Pregunta 10.
Dice que es el proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad y que está diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a qué, a la consecución de los objetivos dentro de la categoría de eficacia y eficiencia. Está refiriéndose al control interno. Resulta ser que todas las empresas tienen control interno. Todas las personas, todas las empresas adoptan y adquieren el control interno, y lo que ocurre es que muchas empresas no lo saben, pero ahí está el control interno. ¿Por qué? Porque se hace con el propósito de ayudar a conseguir los objetivos de la empresa mediante la eficiencia, uso de los recursos, y la eficacia, consecución de los objetivos poniéndole un tiempo específico. Entonces, ese es el control interno. Todas las empresas lo tienen y está bajo la responsabilidad de todo el personal que trabaja en la empresa. Cada una de las personas que trabajamos en una empresa formamos parte del control interno. Pregunta 11. Nos dice que es el elemento indispensable para planear, ya que a través de esta herramienta se proyectan en forma cuantificada los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. Para sus principales finalidades consisten en determinar la utilización y asignación de los recursos, a la vez controlar las actividades de la organización en términos financieros. 19 participantes acertaron en 36 segundos en promedio. Y entonces, si ustedes ven acá, lo que observamos es planeación y control, es decir, los presupuestos son una herramienta para planear y una herramienta para controlar. ¿De qué? Para planear las ventas, para planear los costos y los gastos y luego controlar estos recursos, ingresos, costos y gastos. Pregunta 12. Dice que es el sacrificio para adquirir un bien o servicio y que está derivado de la operación normal de la empresa. No se espera que pueda generar ingresos en el futuro. Obviamente hablamos de los gastos. El 64% acertó la respuesta. Lo que ocurre es que con los gastos, por esa razón, la gerencia es muy rigurosa con los gastos y siempre van a decir, veamos si podemos repararlo, veamos si podemos adquirir y que nos permitan pagar por cuotas, porque saben de qué. Es un desembolso que no va a generar ingresos en el futuro. Por eso incluso algunas gerencias, cuando se les presenta las solicitudes de capacitación, son muy renuentes, ¿verdad? Porque dice, ¿y qué es el ingreso que yo voy a tener en el futuro? Y ahí hay que argumentar, ¿verdad? Que se espera que a través de una persona que esté bien capacitada, se volverá más efectiva, es decir, será más eficiente y será utilizará más la eficiencia y la eficacia, más efectiva. Entonces, por eso es que primero la gerencia dice, ¿y será necesario hacer esa erogación? ¿Verdad? Están cuidando los gastos. El 64% sabe muy bien qué es un gasto. Bien. Este es un estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado, es decir, las entradas y salidas. ¿De qué? De actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Es decir, las entradas y salida de dinero en las diferentes actividades de una empresa en un periodo contable. Es decir, generalmente un año. Estamos hablando del estado de flujo de efectivo, porque estamos hablando de un estado financiero básico. Entonces, no puede ser el cash flow porque ese no es un estado financiero, ¿verdad? Y tampoco puede ser un estado de resultados, porque el estado de resultados no muestra los ingresos, los costos y los gastos.
Y entonces, el único estado que muestra el efectivo es el estado de flujo de efectivo. Así que 14 respondieron correctamente. La pregunta 14 dice que es el cumplimiento de los objetivos. Hacer lo que se debe hacer en el menor tiempo. Ese es el elemento importante a considerar. ¿Por qué? Porque puede ser que haga lo que tenga que hacer, pero demorarse. Por eso hay que ponerle un tiempo. Dice en el menor tiempo. Si me dicen que debo cumplirlo en 30 días, entonces mi meta máxima es 30. Yo debo hacerlo en el menor tiempo. Eso es, entonces, la eficacia. El cumplimiento de los objetivos, hacer lo que se debe hacer en el menor tiempo posible. El 32% respondió acertadamente. Y fíjense, lo que ocurre es que a veces se confunde con el término de efectividad y con el término de eficiencia. Pero ustedes a partir de ahora lo van a tener una conceptualización completa y clara. La efectividad integra la eficiencia y la eficacia. La eficacia se refiere al cumplimiento de objetivos colocándole un plazo, menor tiempo. La eficiencia, el uso de los recursos. Hacer más con menos eficiencia. Efectividad, complementando eficiencia y eficacia. Muy bien. Pregunta 17. Pregunta 15, perdón. Es la participación de los propietarios que asumen los riesgos y las incertidumbres de las actividades en la obtención de beneficios y del financiamiento de la empresa. Soportan los efectos de los eventos y circunstancias, es decir, lo que puede afectar la empresa. Estamos hablando del capital social. 16 participantes acertaron. La participación de los propietarios es a través del capital que aportan. Y ese forma parte del patrimonio. Y entonces, en el capital social está la participación de los propietarios en espera de obtener beneficios como resultado de su inversión. Y obviamente ponen en riesgo su dinero y por eso esperan obtener una rentabilidad. Por supuesto, esa rentabilidad que se espera debe ser arriba de el 6% como mínimo. ¿Y por qué? ¿De dónde me saco ese 6%? Ahorita les explico. Pregunta de examen. El 6% es la utilidad, el beneficio que me genera si yo adquiero acciones preferentes en una empresa. Si yo adquiero acciones preferentes, me garantizan el 6%. Ah, muy bien. Significa entonces que si yo voy a invertir en una empresa, yo esperaría obtener más del 6% a través de las acciones comunes. Más del 6%. Esta vez, si obtengo el 7, el 8, el 9, el 10% de rentabilidad, eso es como mínimo lo que esperan los accionistas, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 16. Es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Reciben entradas que pueden ser datos, puede ser energía, puede ser materia y provee una salida. Es decir, esa salida puede ser información, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser energía. Entonces, acá el 50% acertó. Es un sistema en donde hay elementos organizados y relacionados que se conjuntan para lograr un fin único, un beneficio común. Pregunta 17. Dice que son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Son guías de acción y no de pensamiento. De acción porque definen
qué es lo que se va a hacer primero y qué se va a hacer después, en las que se detalla cómo se deberán realizar las actividades. Entonces son los procedimientos, ¿verdad? Todos los procedimientos tienen el propósito de que las cosas se hagan de forma igual, de forma homóloga, todo igual, para estandarizar los procesos. Es decir, que los procesos entonces requieren procedimientos. Pregunta 18. Hablando de los procesos, conjunto de actividades o eventos que están coordinados y organizados que se realizan o suceden de forma simultánea o alternativa. Primero esta, después esta, con circunstancias para lograr un fin determinado. Este término tiene diferentes acepciones, diferentes significados dependiendo de la ciencia o la técnica en que se utilice. Pero nosotros en Administración de Empresas y Contaduría Pública, este es el término que vamos a utilizar para proceso. Todas las empresas tienen procesos. Proceso de producción, proceso contable, proceso de mercadeo, proceso de ventas, proceso de los presupuestos. Todos son procesos. Entonces, los procedimientos describen paso a paso cómo se realiza un proceso. Así es que puede generar alguna confusión, ¿verdad? Pero ahora de ustedes ya no la van a tener. Pregunta 19. Dice que es una técnica que se ocupa de ¿qué? Registrar, clasificar y resumir. Y como resultado nos dan unos estados financieros ¿para qué? Para interpretar sus resultados. La contabilidad. El 73% respondió acertadamente. Pregunta 20. Dice que hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas, ¿sí? Relacionadas con el desarrollo del propósito de la empresa. Esto es la producción y comercialización. Como le dije como a las 4, me pregunté. No me dijo. Vale, hablábamos de la pregunta 20. Entonces, están relacionadas entonces con el desarrollo del objeto social de la empresa. Es decir, si es producción o si es comprar y vender, es decir, comercialización de bienes o servicios. Entonces estamos hablando de las actividades de operación de una empresa y estamos hablando de este elemento del estado de flujo de efectivo, actividades de operación. Muy bien. Ahora, cerramos con la retroalimentación. Déjenme contarles que estas 20 preguntas forman parte de una base de datos para el examen parcial 1. Vamos a hacer varios controles de lectura y esto ya forma parte de la base de datos. Significa que voy a utilizar estos elementos para consultárselos. Y por supuesto, esta presentación queda disponible para todos. Ahí la voy a subir en la aula virtual, ¿verdad? Ahí va a quedar para que ustedes puedan consultarla, para que puedan repasarla y poder solventar las dudas que pudieron haber quedado. Muy bien, tenemos todavía un par de minutos. Si alguien quisiera alguna consulta, con gusto tenemos un minuto para responderla. Buenas noches, licenciado. Sí. Yo solo tengo una. Fíjese de que yo en una pregunta le consulté realmente a alguien, pero yo tenía la idea borrosa de que era contabilidad o no me recuerdo los otros resultados, pero daba una respuesta de Conflow. Pero me decía la persona de que es otra manera también de decírselo. Entonces, no sé si usted me podía aclarar eso, que también esa podría ser una respuesta. Bien, si es la pregunta de la contabilidad, lo que ocurre es que la contabilidad se refiere a este hecho de registrar, resumir, clasificar y emitir la información. Entonces, esa es la contabilidad.
no tiene otra acepción, ¿verdad? No. Ah, ok. Eso es lo que le iba a preguntar. Muchas gracias. Solo Muy bien. un tiempo tenía. Gracias. Ok, se nos acaba el tiempo, entonces nos vemos el próximo martes. Vamos a iniciar clases de acuerdo al programa de la asignatura, ¿de acuerdo? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches,